buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 8 de junio del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy con un fallecimiento de una persona muy importante. Estamos hablando del principal líder religioso prácticamente que conocemos, pues Mahoma, fallece en el año 632, el 8 de junio. El 8 de junio del año 632. Su nacimiento no lo sabemos muy bien. En el Corán nos indica que la fecha entre la tradición y la que se supone entre 570 y 580 después de Cristo, pues fallece ese día, 632. Después de una enfermedad, le estaba preparando una expedición contra algunas tribus que decían tener algún profeta dentro de ellas y fallece en Medina. Y luego Abu Bakr, que es el padre de su tercera esposa, será el primero de los califas ortodoxos. Seguimos un poquito con fallecimientos porque fallece en 1795 Luis XVII. Como tal fue el rey después de Luis XVI, pero como tal no ejerció porque estaba en la República, estaba en Francia. Y entonces él había nacido en 1785 y falleció pues estando en la cárcel, era un niño, pues con 10 años. Bueno, pues seguimos con fallecimientos porque en 1874 fallece Cochise. Pues Cochise es un líder indio. Y aquí estamos oyendo pues la canción de Cochise de Mike Oldfield. Pues sí, fue el último jefe de los Chiricahua libres. Pues sí, fue el que empezó la rebelión india en 1861 y luego pues le continuó un poquito Jerónimo. Si ven el teniente Blueberry, este libro, estos cómics, está muy bien. Pues los primeros 5 episodios van en torno a él, del teniente Blueberry, o sea, y también pues esa canción de McCoffey, o sea, que es bastante conocido. En 1942, quien fallece, es ejecutado, creo que fusilado, José Pellicer. Este es un líder anarquista, ejecutado junto a su hermano Pedro en 1942, el 8 de junio. No había salido de España a pesar de perder la guerra, pues era un poco de los líderes de la columna de hierro, porque fue una columna muy revolucionaria que funcionó por la época, por la zona de Teruel, y que tuvo todos sus enfrentamientos hasta con el gobierno y los anarquistas, porque ellos iban socializando. Además parece que también era un poco burrillos, hacían ejecuciones un poco así. Pues bueno, la columna de hierro que se llamaba, también decían que había ladrones entre ellos y todo eso. Bueno, pues este es un poco el líder de la que fallece en 1942. Bueno, vamos con acontecimientos, porque en 218 se produce la batalla de Antioquía, en el que Heliogábalo vence al emperador Macrino y luego se convierte en el emperador, ¿sí? En el 793 tiene lugar un ataque vikingo contra Lindisfarne. Esta es una isla que hay en un santuario, que es un monasterio, que hay una isla en Inglaterra, y con él un poco empieza la época vikinga, que dura prácticamente hasta el año 1100, prácticamente, todos los saqueos de los vikingos a lo largo de toda Europa, el terror de toda Europa. En 1783 se produce una erupción volcánica del volcán Laki, y que parece ser que, aparte de 9.000 irlandeses muertos por la explosión, hubo casi 6 millones de muertos, la consecuencia de que, claro, produjo una nube tóxica, una nube volcánica que tapaba el sol. Entonces eso produjo muy malas cosechas. Pues sí, en 1783. En 1949 se produce la publicación de George Orwell, de Gran Hermano, pues este libro distópico famosísimo, donde pues la serie esta de Gran Hermano, a mí dije, pues yo no me gusta nada que vea por la tele. Pues en eso consiste, en que nos tienen vigilados de día y de noche, nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, cambiar la historia. Una cosa que puede ser, que todavía puede ser muy real. Hay que tener cuidado. En 1972 se produce un hecho, una bomba, una fotografía, se toma una fotografía que ganó el premio Pulitzer y que ha pasado a la historia de la fotografía, y en parte por desgracia, porque es esta de Nikat, se la hace a Panty Puk, que es la niña esta que viene desnuda, que es como consecuencia de un ataque de Napal a un pueblo vietnamita. La niña sale desnuda. Parece ser que hubo discusiones sobre, como era una niña desnuda, había reparos, sacaron una niña desnuda, pero dijeron que lo importante de la fotografía, del documento histórico, merecía la pena y se podía violar un poco esa norma, porque verdaderamente la foto es espeluznante. Bueno, seguimos en 1992, el primer Día Mundial de los Océanos. El Ocean Institute de Canadá, avalado por el gobierno canadiense, lo establece en 1992, y luego el 2008, el 5 del 12 del 2008, la ONU, por la resolución 63-111, pues ya lo establece el Día Mundial de los Océanos, a ver si cuidamos los mares. Bueno, en 2004 hay un tránsito de Venus, en esta fecha, en 1882 ha habido otro, también en el 2012, pero luego ya el siguiente será el 2117. Pues sí, estos dos tránsitos de Venus, que se pone el Venus entre el Sol y la Tierra. En 1671, quien nace, vamos ya con nacimientos, es Tommaso Albinoni, pues el creador, o no, del famoso adagio de Albinoni.
porque parece ser que esta es una obra pues, que recoge Remo Giasotto y no está muy claro hasta qué punto el Albinoni es suya, pero lo llama Adagio da Albinoni. Bueno, suponemos que algunas notas cogió de él, pues Adagio en sol menor, que es una preciosidad, pues igual es el más bonito de todos. Bueno, en 1805, quien nace es Salustiano Olózaga, este es un político español, que fue presidente del Consejo de Ministros muy poquito tiempo, del 20 al 29 del 11 del año 1843. Y en 1810 también nace Robert Schumann, también un compositor, pues aquí estamos leyendo su sinfonía número 4, una parte de ella. Y bueno, seguimos con nacimientos, porque Thomas Fyfe nace en 1826, este es un pintor escocés, que en la National Gallery pues tiene esta falla en ambos lados, porque están los dos buenos. Pues este cuadro es suyo. Y seguimos con nacimiento, porque en 1829 nace John Everett Millar, uno de los fundadores de la Hermandad Prerrafaelita, y su obra más conocida es la Ofelia, que aquí la tenemos muerta. Después de ir a coger las ramas de las flores, las hojas del árbol, pues cae al estanque y ahí se muere. Pues sí, en 1829 nace este gran pintor. A mí me gustan los prerrafaelitas, tiene cosas también más, tiene más cosas muy interesantes. Seguimos un poco con nacimiento, porque quien nace en 1830 es Juan Manuel Blanes. Este es un pintor uruguayo, y ya hablamos de él, porque el 19 de febrero de 1868 asesinaron al general Venancio Flores, y aquí le tenemos. Esta muerte la pintó él, y lo sacamos el cuadro, pues este mismo cuadro es obra de Juan Manuel Blanes, pintor uruguayo, que hacía cosas históricas. En 1867 nace Frank Lloyd Wright. Este es un arquitecto que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad 8 obras suyas, y quizá la más famosa de todas pues es la Casa de la Cascada, en Mill Run, en Pensilvania. Esta casa que justamente por hacer una arquitectura que entronca con el medio ambiente de una manera maravillosa. Pues esta casa pues es una maravilla de casa. También el sitio lo es, supongo, no sé quién vivirá ahí, debe ir mucho turista. Bueno, en 1873, quien nace en Azorín, José Martínez Ruiz, de la generación del 98, su ensayo Castilla, de 1912, muy famoso, y luego en novela pues hizo cosas Don Juan, Doña Inés, y luego cosas un poco más así de otra tradición, como Pueblo. Pues en 1881 nace un compositor chileno, Próspero Vázquez Prado. En 1895 pues nace Santiago Bernabéu, pues el hacedor del Real Madrid, pues en gran medida, porque el Real Madrid estaba muy mal cuando lo cogió él, y llegó donde llegó, pues nada más que 16 ligas y Copas de Europa en 1943, 1978, que fue su presidente. Había sido jugador, porque el fundador del Real Madrid, un hermano suyo creo que era fundador, y él fue jugador de 1914 a 1927, de portero, de interior, de lo que hiciera falta jugaba, y luego de presidente. Todo un presidente, toda una personalidad. Margaret Yourcenar nace en 1903, pues es una escritora pues conocida por la Nueva Eurídice, Opus Nigrum, también una obra muy conocida, y sobre todo por las memorias de Adriano. Pues sí, esta gran obra suya, muy interesante, por ahí la tengo yo, pero no sé dónde. Robert Preston nace en 1918, este es un actor, en La Conquista del Oeste sale en algún western Mary, pero sobre todo en Víctor o Victoria, es casi el personaje principal, el más gracioso de todos, pues fue nominado a los Oscar al actor de reparto, no lo consiguió, pero se lo podían haber dado porque está muy gracioso ahí, creo que canta. Suharto nace en 1921, este fue dictador pone presidente, dictador de Indonesia entre 1967 y 1998, quitó a Sukarno. Según Transparencia Internacional, fue el líder más corrupto de la historia moderna, nada menos, por buen mérito. Pues derechos humanos se violaron y todo. Bueno, en 1928 nace Gustavo Gutiérrez, este era un sacerdote y es teólogo, y uno de los fundadores de la teología de la liberación. Le han visto tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco, pero bueno, pues se sitúa un poco, está en contra de las estructuras sociales injustas. Nancy Sinatra nace en 1940, pues esta es hija de Frank Sinatra, pero no solo eso, también es una cantante que aquí la tenemos cantando. Esas voces son para caminar. Y bueno, y que además también tuvo una época muy buena con Leo Hasselwood, hizo unos duetos muy buenos. Y bueno, esta la canta en solitario.
Bueno, y seguimos un poco con cantantes, porque en 1944 quien nace es Boz Scaggs, es un músico estadounidense que hace cosas tipo, en 4 años porque es a Sinatra, y aquí nos está cantando una canción que no sé muy bien lo que dice, pero es muy bonita. Last Tango on 16th Street, el último tango de la calle 16, en la calle 16, en 1944. Es una época de cantores, de cantantes. No, 16th Street, porque también nace una cantante, en este caso española. Sí, sí, no nace nada más y nada menos que María Ortiz, con su Naveira do Mar, Un pueblo es. Y que en 1976 nos ganamos el Festival de la OTI con su canción. Con Canta Cigarra, claro. Pues nace en 1944 María Ortiz. Y bueno, y seguimos con cantores, porque en 1948 nace otro cantautor español. Pues Hilario Camacho, que nos están cantando aquí Cuerpo de Ola, también cantada Tristeza de Amor. Y bueno, en 1950 nace Sonia Braga, que es una actriz brasileña. Sobre todo se hizo famoso por El beso de la mujer araña, una película con mucha personalidad. Y luego pues salió en El principiante de Clint Eastwood, en Lope, una película española que va sobre la vida de Lope de Vega, joven. Muy interesante. Pues bueno, seguimos con nacimiento, porque quien nace en 1951 y con, pues hablando de grandes músicos, claro, Bonnie Tyler, que está aquí cantándonos Total Eclipse of the Heart, Total Eclipse del Corazón. Transmitía mucho esta voz rasgada de Bonnie Tyler. ¿Nos acordamos? No, y merece la pena. Todavía la oyes, y es verdad que a mí al principio me llamaba un poco en contra, pero luego te acostumbras y canta de maravilla. Bueno, pues Ignacio Camacho en 1948, en 1955 nos nace otro. Pues sí, el famoso futbolista, el entrenador, el de los Camachos. Pues sí, el que fue jugador de Real Madrid de 1973 a 1989. Luego fue entrenador de la selección española de varios equipos. Luego acabó en la selección de 1998 a 2002, en el que nos echaron del Mundial de Corea más los árbitros que otra cosa, porque nos tocó jugar con Corea y Corea tenía que subir. Fue un poco escandaloso. Creo que con Italia también le echaron parecido. Y también fue del Madrid 2004, estuvo poco tiempo, no estuvo muy contento con la situación y se fue el mismo. Bueno, en 1964 nace Rob Pilatus. Este es un cantante, bueno, intentó cantar pero no lo dejaron. Este era un integrante de Milli Vanilli con Fabrice Morvan, y bajo el auspicio de Frank Marian formó el dúo Milli Vanilli. Cantaban muy bien y bailaban también, eran guapísimos, pero claro, el asunto es que no cantaban otros. El asunto es que Frank Marian antes había llevado Bonnie, que era un secreto a voces, que su cantante no cantaba, pero bailaba muy bien y era todo un número. Bueno, pues acabó muy mal, acabó muerto de sobredosis y todo. Bueno, y vamos a acabar un poco con Emma García, que es la presentadora, pues de periodista, que empezó en la televisión vasca, pero luego pasó a Telecinco, A tu lado, Mujeres, Hombres y Viceversa, y viva la vida por estas cosas de Telecinco que salen por ahí. Pues bueno, pues con esto nos vamos despidiendo. Hoy, de que estamos a 8 de junio, pues mañana será 9 y les contaremos muchas más cosas desde el Foco Oscuro. Hasta mañana desde el Foco Oscuro y que les vaya muy bien.